5 minutos. Buenos días, José, adelante. Bueno, señores, gracias, Julio. Vamos a iniciar esta semana recortada por el Día del Trabajo. Que aquí es el Día del Trabajador o el Día del Trabajo, yo no sé, son cosas distintas. Vamos a ver si lo explicamos un poco. Julio hizo un buen comentario sobre este tema más temprano y a ver cómo cuadra eso con esa marcha que celebró la Fuerza del Pueblo en el día de ayer. Con nada cuadra. ¿Qué tiene que ver? No cuadra con nada. Bueno. Sí, porque lo que pasa es que, miren, señores, yo lo vivo diciendo cada vez que tengo la oportunidad. Sí, cuando la Fuerza del Pueblo hizo el evento de la inteligencia artificial con la robot Sofía, yo le hice un comentario agradeciendo eso porque pone en agenda un tema fundamental para nuestro futuro. Yo no sé qué van a hacer con la educación después de esta disrupción de ChatGPT 4. Yo no sé qué van a hacer con ese modelo de educación que no sirve. Que no sirve, eso es botar el dinero. 25 mil millones de dólares en 10 años. Para nada, ¿no? Y ahí dice la gente que apenas el 1.5 le interesa la educación en el futuro. Esa educación, no la educación esa que está ahí. Y cuando la Fuerza del Pueblo y la Fundación Global hicieron el foro de inteligencia artificial, yo lo saludé porque era una forma pop de tú poder conectar con un tema que está llenando la agenda de todos los países del mundo ahora, que tienen estabilidad, porque los países que están en crisis como Haití o como algunos países de Medio Oriente, bueno, no pueden dedicarse a esa cosa. Pero en esta oportunidad, cuando la Fuerza del Pueblo celebra una marcha, el Día del Trabajo, rememorando los tiempos de la Guerra Fría, yo digo, wow. Yo creo que solamente Venezuela y la Fuerza del Pueblo hicieron marcha ayer. No, y Francia, hermano. Francia se prendió en fuego. Bueno, pero Francia es por otra cosa. No, pero también los trabajadores están organizados en Francia. Sí, pero y España, Madrid. Pero ahora mismo los trabajadores son, Pero ahora mismo... Lo de Francia no tiene que ver con... ¿Y Colombia? No tiene que ver con el Día del Trabajo. Lo de Francia tiene que ver con el lío que tiene desde hace Pero en días Francia con las centrales pensiones. sindicales están importante. Lo que pasa en Francia se debe a que en Francia hay un movimiento sindical sólido que es el que coordina todo eso. Y en España, puede haber, de la manifestación puede haber cosas nostálgicas, pero no hay razones suficientes. Para que le agregue al porqué de la marcha de ayer, a la Fuerza del Pueblo marchó ayer en favor de los trabajadores, pero también marchó en contra de la delincuencia, en contra del desempleo, la inflación y todo, y el alto costo de la vida. Para que se lo agregue ahí, señores, pero en Colombia hubo una gran concentración. Por eso se marchó ayer. La Fuerza del Pueblo es un partido político. Vamos a ver. Miren, y antes de entrar con ese tema, yo quiero actualizar los casos de... Fue un relajo. Los casos de dos monstruos que ha producido nuestra sociedad con un comportamiento de violencia. Yo no entiendo a qué atribuirlo, ¿no? El caso del monstruo de Elías Piña, Rafael Félix, y el monstruo de Bonao, Carlos Campuzano. Son dos monstruos sociales que nosotros, y de manera inexplicable, algunas cosas tienen explicación. El tipo de Bonao, Carlos Campuzano, era gallero y guardián. Y entonces él entendía que, como el mismo comportamiento de los gallos, que en un gallo puede haber 20 gallinas y un gallo. Entonces él, en menos de 400 metros, él tenía 2 familias montadas. Un hombre con un paquete nieto y todo ya. Y entonces una muchacha que trabajaba en una banca empezó a darle cuerda a la mujer de él, a la esposa de él, que trabajaba en una casa de familia como trabajadora de servicio residencial. Y la esposa le dijo, si tú no dejas a la rubia, yo me voy de aquí. Y entonces él tenía sus 2 mujeres. Y la mujer se le fue de la casa. Y cuando la mujer se le fue, que le amenazaron su reinado, su harén, como los árabes, entonces él agarró y mató a todo el mundo, ¿no? A la rubia, que era la amante, a la mujer de él, al guachimán que se le metió por el medio, le dio un tiro al hijo y hirió con un cuchillo al dueño de la casa donde trabajaba la mujer. Y la policía lo hirió, le dio un tiro en la cabeza y un tiro en el pecho.
Pero resulta que ahora está diciendo un delegado de los derechos humanos de Bonao que él vio a un agente del DICRIN cargar con una funda negra que tenía el agresor, el señor Campuzano. Y él dice que ahí había más de 100,000 pesos en la funda negra porque el señor tenía un plan de huida. El agresor, el monstruo Carlos Campuzano, tenía un plan de huida. Mato a toda esta gente. Él andaba buscando la de la banca, la que se puso de chismosa a decir que él tenía 2 mujeres. Él dice que esa era la que él quería matar primero. Y ahora los derechos humanos de Bonao están acusando al DICRIN de que se llevaron los cuartos que tenía el agresor, que por eso no lo detuvieron, porque se pusieron a pensar en el dinero. Y eso la policía tiene que aclararlo. Porque quizás esas muertes pudieron haberse evitado si ese señor era detenido antes de llegar ahí, a la casa donde trabajaba su mujer. El otro monstruo, el otro caso, el de Rafael Félix, en la patilla de Elías Piña, él le había dado con la culata de un arma a un trabajador haitiano que él había contratado para que le hiciera un trabajo. Y por eso lo detuvieron. Lo metieron preso el martes pasado, pero él es amigo del alcalde de allá, de la patilla. Él era alcalde, pero pedáneo. Yo no sé qué significa eso. Yo no sé realmente. Alcaide. Bueno, hay un caso que es alcaide, es de la cárcel. Es como en el alcalde pedáneo era un gestor de una localidad. Pedáneo es a pie. Sí. De pie. A pie. Entonces, yo no sé eso si todavía eso se mantiene en el organigrama público, pero lo cierto es que el tipo, una fiscal lo detuvo porque él agredió a un trabajador y el alcalde era amigo de él y lo sacaba de noche para que él se fuera para su casa. Pero el tipo era súper violento y había motivo para... El mismo caso del agresor de Chantal. El mismo caso. Vino una autoridad por las razones que fuera y lo dejaba ahí a dormir en su casa. Y el tipo aprovechó ese beneficio que conseguía del amigo, que yo supongo que ahora ya está siendo investigado, porque por ese síndico, por ese alcalde de la patilla, entonces están muertas esas 3 personas, porque mató 2 mujeres y un niñito de 6 meses. De 6 meses el niñito. Y entonces el sábado en la madrugada encontraron al monstruo de Elías Piña, a Rafael Félix, lo encontraron muerto cerca de la finca donde él produjo la tragedia, donde él cometió la tragedia. Y entonces hay gente que duda de que sea él porque el cuerpo está desfigurado. Pero encontraron una botella con veneno cerca del cadáver y las autoridades creen que él se suicidó, se envenenó. Y entonces... puede ser que algún animal lo haya desfigurado en la cara o algo así. Pero el tema es que en el caso de Bonao y en el caso de Elías Piña, estos 2 comportamientos monstruosos dieron señales para que pudieran ser prevenidas las consecuencias de sus actos terribles. Y el Estado no los escuchó, no los vio. Y esto hay que decírselo al presidente Luis Abinader y a las personas que están cerca de él, que realmente tienen intención de que el cambio se exprese en el gobierno del presidente Abinader. En República Dominicana tú tienes una Policía Nacional que la creó Trujillo en 1937, ahí no hay cambio. Tú tienes una DNCD que anda persiguiendo droga y por atrás más droga que el diablo y la lucha contra la droga, un disparate y un desastre, ahí no hay cambio. Tú tienes... una DGC que provoca tapones en vez de evitarlo. La DGC especialista en provocar tapones. Ahí no hay cambio. Entonces, tú tienes un DNI que yo no sé, yo ni sé cómo definir eso, porque se habló de un proyecto que iban a reformar eso. Yo recuerdo que el presidente lo anunció de que iba a haber ¿para qué? Para que podamos tener una seguridad preventiva de verdad, no un DNI político, sino una seguridad preventiva de verdad que pueda intervenir los acontecimientos que se puedan convertir en problemas de seguridad a tiempo, temprano. No hay forma de que un grupo criminal, una pandilla, una banda de la que atraca se pueda organizar sin espacio ni tiempo. Cualquier grupo criminal, para poder organizarse y tener éxito en su propósito, necesita espacio y tiempo. Si el gobierno
controla el territorio, no tiene espacio para organizarse el crimen. El crimen se organiza porque el gobierno no controla efectivamente el territorio. En sentido general, nosotros tenemos policía, tenemos DNCD, tenemos DGC, tenemos DNI, pero no tenemos un modelo de seguridad. No tenemos un modelo de seguridad con capacidad de intervención temprana. Y algo muy importante, ¿a qué se debe esto? A que no respetamos los datos. Ahora mismo el mundo desarrollado se está peleando por los datos. Y en República Dominicana los datos se pierden cada día porque no tenemos una forma eficiente de recogerlos. Y sin datos no podemos prevenir la violencia intrafamiliar y no podemos prevenir la violencia en la sociedad, como pasó con los casos de Bonao y de Elías Piña. Uno de violencia intrafamiliar, el de Bonao, y otro de seguridad ciudadana, el de la patilla de Elías Piña. Y por último, yo quería referirme al tema del Día del Trabajo. Para mí, el Día del Trabajo, miren ustedes que aquí se celebra el Día del Trabajo y en Estados Unidos, aquí se celebra más el Día del Trabajador. En Estados Unidos se celebra más el Día del Trabajo, que es a principios de septiembre. ¿Por qué? Bueno, porque esta es una conquista de los movimientos socialistas, inspirados primero por la revolución industrial que creó los trabajadores. Esa escuela que ustedes ven ahí, esa escuela chatarra que no sirve para nada, esa escuela fue creada porque después de la revolución industrial y la máquina de vapor de James Watt, había que entrenar a los campesinos a manejar las máquinas, los telares y los motores de vapor. ¿Por qué? Porque después de la Edad Media y de la crisis del feudalismo, durante el feudalismo solamente eran 3 instancias que tenían acceso al conocimiento, ¿no? La iglesia, el clero, antes no había, los escritores eran mínimos, la mayoría vinculados a la iglesia, que tenían acceso a ese tipo de educación, y fuera de los templos habían unas figuras que se llamaban copistas, que copiaban lo que los que escribían, pero no sabían lo que significaba. Y entonces a la educación solamente tenía acceso el clero, los militares que recibían tierra por su participación en la guerra, su familia, y los ricos, los burgueses, que fueron desplazando a la clase de los nobles, porque se quedaron con el tema del negocio, del comercio. Y entonces, con la revolución industrial, había que formar más personas. Y ustedes ven que la iglesia reproduce la fábrica. El profesor reproduce el capataz, los estudiantes reproducen los empleados, el uniforme reproduce el uniforme de la fábrica, el horario reproduce el horario de la fábrica, el timbre del recreo reproduce la hora del almuerzo en la fábrica. Es una educación fabril. Y esos empleados que se formaron para manejar las máquinas en la sociedad industrial empezaron a organizarse. Y entonces los marxistas lo interpretaron, sobre todo Frederick Engels y Carlos Marx, se mudaron a Londres, porque Londres era el centro de la revolución industrial, y empezaron a organizar los trabajadores. Y en el año de 1886 se produjo el escándalo de Haymarket en Chicago. Unos trabajadores que protestaron, pusieron una bomba, alentaron a tiro, y algunos de ellos los condenaron a muerte. Y entonces la Internacional Socialista declaró ese día, 1 de mayo, como Día del Trabajador. Lo hizo en el 1989. Y entonces Estados Unidos no lo celebra porque Estados Unidos fue el protagonista de ese gran escándalo en 1886, y por su diferencia ideológica con el tema del socialismo. Estados Unidos incorpora mucho socialismo en su sistema, pero no lo reconoce. Muchísimo. Ahora mismo los fondos de pensiones de Estados Unidos, la mayoría están controlados o son producto de las concesiones del socialismo al capitalismo, que es ideal. La mejor fórmula que genera mejores resultados es cuando el capitalismo y el socialismo se juntan. La mejor fórmula, ahí está la europea nórdica. El mismo Estados Unidos es un ejemplo de ello. Aquí hay una mezcla de socialismo con capitalismo, pero totalmente distorsionada, informal. No tiene base científica. Pero cuando el socialismo y el capitalismo se juntan, producen resultados maravillosos. Maravillosos. Y entonces, cuando se separan, bueno, producen esos antagonismos como el de la Guerra Fría. ¿Y por qué yo digo que ya
el Día del Trabajo, no es que no tenga sentido, ese día es maravilloso, pero yo me refiero a la marcha como la que hizo la Fuerza del Pueblo, porque todas las reivindicaciones por las que peleaban los trabajadores industriales ya están conseguidas. Ya no tiene sentido eso. Ya no tiene sentido, como decía Julio, ahora mismo el trabajador ni siquiera se siente trabajador. Las empresas que tienen buenos equipos que sustentan sus recursos humanos, ni siquiera le llaman trabajador a los trabajadores. Es que hay otras agendas. Como va cambiando la sociedad, hay otras agendas. En Estados Unidos y en Europa especialmente, por ejemplo, hace décadas que se están hablando de otras situaciones. En Madrid, España, ¿cuál es la situación? Bueno, los trabajadores públicos tienen un problema porque tienen una carga laboral muy alta y no se les reconocen mejoras salariales. Salvaron a Madrid con el tema del COVID y ahora se está privatizando el servicio. O sea, se va cambiando y por lo tanto la agenda de los trabajadores entonces eso es lo que yo digo. Va cambiando la agenda de los trabajadores. Cámbiame la forma de reivindicarlas. Claro que porque sí. tú me estás reivindicando derechos que ya están conquistados de la misma forma como que se reclamaban hace 50 años. Eso no tiene sentido. ¿Y por qué ellos hacen esto? Porque no tienen datos. El dato es fundamental. La Fuerza del Pueblo no sabe lo que está pensando la sociedad y le ofrece una propuesta reivindicativa de la Guerra Fría. Pero no vincule lo de la Fuerza del Pueblo con el Día del Trabajo. No. Yo lo que te quiero decir, ahora mismo, ¿cuál es? Peor todavía, José, los mismos trabajadores dominicanos no saben para dónde van. Lo único que saben es lo que ir a las reuniones para pedir miren, señores, que si yo qué, oigan que lo que el yo le voy a aumento decir. salarial, que la misma reivindicación del siglo pasado. Oiga lo que yo le voy a decir. La lucha de los sindicatos es uno de los capítulos más exitosos de las organizaciones sociales. A tal punto, y oigan lo que le voy a decir, a tal punto de que cuando se cae el muro de Berlín en República Dominicana, se aprueba el Código del Trabajo. ¿En qué año? En 1992. ¿Por qué? El Código de Trabajo de Trujillo se aprobó antes. Este Código de Trabajo, promovido por las Naciones Unidas. El de Trujillo se aprobó antes. Estúdiate eso. Pero es que yo no puedo partir de ahí porque eso era una dictadura, doña Consuelo. Para que tenga. No. Estúdiate el Código de Trabajo de Trujillo. Pero que no puedo hacerlo porque ahí no había. Hasta para tú opinar lo que estás opinando. No, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Ahora, perdón. Tú te das cuenta que aquí los trabajadores tienen 100 años. Las centrales sindicales, los mismos dirigentes, que los adoro, son mis amigos, pero caramba. Sí, pero es que yo me refiero a lo siguiente. No puede ser posible. Aquí hay un código de trabajo promovido por Naciones Unidas y por la Organización Internacional del Trabajo. El de Trujillo también. Que tiene garantías que ya se han reflejado en la Constitución. Eso es una gran conquista. Las garantías laborales que hay en República Dominicana difícilmente tú la encuentras en el resto de América Latina. Aquí la garantía laboral es que hay. Y eso es producto ¿qué? Del esfuerzo que hicieron esos sindicatos, que Naciones Unidas lo promovió y el consenso de Washington sabía que eso era fundamental. ¿Por qué? Porque el movimiento sindical era el brazo militante más activo que tenía la izquierda. ¿Y qué hicieron? Le garantizaron un paquete de derechos para debilitar el movimiento huelgario. Y eso fue correcto. Y todo el mundo ganó. O sea que el consenso hizo todo el mundo ganó. Poder a la clase Entonces obrera. Por eso ya los sindicatos no tienen relevancia. Ahora hay que preocuparse por los desafíos que representa la inteligencia artificial. ¿Para quién estamos formando los niños en las escuelas? ¿Para qué tipo de trabajo? Si la inteligencia artificial va a ir desplazando la mayoría de empleos que no dependen de una capacidad cognitiva, sino mecánica. Y eso es importante. Incluso los que demandan una capacidad cognitiva media también van a ser desplazados. En el mediano y corto plazo, en el largo plazo, uno no puede establecer lo que va a pasar. En el largo plazo estaremos muertos. No, en el largo plazo se va a combinar la computación cuántica con la inteligencia artificial y va a cambiarlo todo y no podemos avisorarlo desde ahora. Pero en sentido general, yo creo que el Día del Trabajo es un día maravilloso, sobre todo cuando cae 1 de mayo. Además, la ley de Pelegrín Castillo, agrupa estos días y no le veo sentido a la marcha de la Fuerza del Pueblo porque los trabajadores del siglo XXI no están buscando
buscando ese tipo de reivindicación. Julio, perdón, Bueno, son las 9:15 Julio, solamente minutos. para decirte que te mandan a decir que Saúl Enrique Morales Pinoza, de 22 años, y Joshua Ramírez, de 20 años, fueron arrestados por la muerte del joven de 18 años, muerto el domingo, que tú hablaste de eso, en Lawrence. una fiesta en Lawrence. Lawrence, en una casa a las 3 de la mañana. Es decir, arrestaron 2 jóvenes dominicanos. Dos dominicanos. Dos son- dominicanos, Saúl Enrique Morales Pinoza y los heridos eran y dominicanos. Joshua Ramírez, de 20 años, arrestados. Y los heridos eran dominicanos. Bueno, Hay como dice nada 5 o más me 6 hablan heridos ahí. del muerto. Ángel Salmón Entonces, los detenidos, los investigados son dominicanos. Dominicanos, Qué te lástima. lo mandan a decir. Bueno, 18 años tenía. Y esa. 22 años. Bueno, señores, el doctor Franklin García Fermín es rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ministro de Educación Superior y Tecnología, está con nosotros. Sí, señor. Vamos a conversar con él. Nosotros queríamos verlo hace tiempo porque Un tema Eso- interesante, lo de esos la estudiantes beca, nos viven escribiendo a nosotros y escribiendo. Y el uno I+D. y uno siempre lo dice. Pero ahora vamos a establecer un mecanismo con él para que Así es. Ay, sí. eso Más fluya directo. más De manera rápido, definitiva ya resuelto. más directo, sí. Y ahí está en Sí. esa onda. Para no andar peleando con amigos. Agarrado Cambio ya. fuera.